Hola a todos nuevamente, bienvenidos acá a la segunda sesión de el workshop La virtud del egoísmo, en donde estamos explorando justamente la obra de Ayn Rand, La virtud del egoísmo, capítulo por capítulo, y nos encontramos martes de por medio siempre en este horario. Y como son unos cuantos capítulos, creo que nos vamos a ver hasta fin de año, si son persistentes y quieren realmente navegar en el contenido de este gran libro que yo considero que es el libro clave para entender y para, sobre todo para los que se inician en objetivismo, pero para comprender realmente los fundamentos de la filosofía objetivista. El año que viene seguramente vamos a continuar con filosofía, quién la necesita, y la idea es año tras año ir incorporando, ir analizando capítulo por capítulo un libro nuevo. Nuestro amigo Ricardo Pinto, por un tema de horarios, hoy no pudo estar, así que vamos a, digamos, continuar trabajando en lo que yo considero que es la base de todo el libro, que es justamente el ensayo de la ética objetivista. Quiero hacer una pequeña presentación sobre lo que fuimos leyendo, digamos, en este capítulo, pero voy a pedir un poco la colaboración de ustedes y la participación de ustedes, porque la idea también de este workshop es que no sea simplemente una exposición, sino que podamos también debatir ideas, que puedan preguntar, que podamos hacer ejercicios y que de alguna manera comprendan que toda la filosofía objetivista tiene un objetivo, y es que los que estamos acá presentes, la gente que se involucra digamos, en la filosofía, les sirva para vivir una vida mejor. La filosofía, para que la discutan una serie de filósofos en una torre de cristal en términos abstractos, no tiene mucho sentido. Y esto es un poco también lo que vamos a ver hoy. El objetivo de todo esto es que después ustedes puedan llevar estos principios de la filosofía objetivista a su vida, justamente para que puedan tener una mejor vida, para que puedan tomar mejores decisiones, para que puedan actuar mejor, para que puedan tener una vida más plena. Ese es el objetivo básico de la filosofía objetivista y sobre todo de la ética, y ese que es el tema que vamos a ver hoy. Haciendo un pequeño repaso, digamos, de las cosas que fuimos viendo en la vez pasada, Ricardo les hizo un panorama de, bueno, por qué Ayn Rand eligió este nombre para el libro, el tema del egoísmo, la virtud del egoísmo, cuando es un término que es tan controversial y cuando la mayoría de la gente asocia egoísmo, digamos, con un concepto muy diferente al que ella trata de aplicar y al que ella trata, digamos, de poner sobre la mesa en su real significado. Como para hacer un pequeño repaso, ella un poco lo que entiende es que el término de egoísmo que usamos actualmente, que la mayoría tiene, digamos, digamos, como ya metido en su cabeza, es una especie de package deal, ¿no? De una mezcla de conceptos que no necesariamente van juntos. La idea de que, bueno, sí, el egoísmo es una persona que se preocupa por su propio interés, pero necesariamente a costa de alguien más. Siempre, digamos, de alguna manera como preparado para violar los derechos de los demás con el fin justamente de lograr sus metas. Esas son un poco las dos cosas que cuando imaginamos un egoísta ponemos en la misma bolsa, ¿no? Aquella persona que se hizo rica persiguiendo su propio interés, pero en el medio, no sé, le robó a varios o fue totalmente corrupta o, no sé, se mandó unas cuantas macanas. Pero, digamos, no tenemos, por lo menos en nuestra visión hoy, una palabra para el concepto de la persona que busca su propio interés, pero no necesariamente a expensas de los demás, sino que por el contrario, el objetivo de parte de la meta de esas personas es tener una relación pacífica, contractual, comercial y, y no, digamos, de castigo o de violación con el resto de las personas. Entonces, Ayn Rand básicamente lo que explicaba en la introducción es: tenemos que limpiar al egoísmo del concepto equivocado de que, digamos, necesariamente el interés personal viene acompañado de estar dispuesto a pisar cadáveres, y separar estas dos cosas como completamente distinto. Pues si no, la única alternativa que nos queda es: o somos altruistas y de alguna manera sacrificamos nuestra vida en pos de los demás,
y lo único que hacemos es vivir nuestras vidas para que los demás, para ayudar a los demás a lograr sus objetivos, o si queremos lograr nuestros objetivos, estamos dispuestos a violar a los demás. Es decir, pareciera como esas son las dos alternativas. O somos buenos, pero sacrificamos nuestros valores, o no sacrificamos nuestros valores, pero sacrificamos a los demás en el intento. Y eso es lo que dice, hay una tercera alternativa, que es perseguir los propios valores sin sacrificar a los demás en el camino. ¿Qué otras cosas estuvimos repasando la vez pasada? ¿Por qué Ayn Rand dice que no debemos volver a la moralidad, sino que tenemos que redescubrir la moralidad? Eso es un tema fundamental, porque si ustedes ven un poco las cosas que pasan día, o los mismos filósofos, los mismos pensadores, vienen un poco con el argumento de la gente no es lo suficientemente buena como para ser moral, la gente en el fondo es corrupta, la gente en el fondo es pecadora, no pueden seguir un código de moral ético en donde los demás deben darle importancia a los demás por sobre todo. ¿Cuántas veces escuchamos decir nuestros políticos son demasiado egoístas, piensan solamente en ellos? Es decir, de alguna manera lo que dice Ayn Rand, no tenemos que volver a la moralidad, porque la moralidad altruista es la que venimos hasta ahora justamente abrazando y sobre las cuales nuestras decisiones y nuestras acciones se están basando. Y estos son los resultados que tuvimos. Lo que tenemos que hacer es volver a pensar en la moralidad en términos completamente diferentes. Eso es otro de los temas que vimos ahí. Pusimos, como dije la vez pasada, la carne en el asador. Llevamos la pregunta, bueno, ¿cuáles son esos términos diferentes o esos principios diferentes en los que Ayn Rand piensa cuando habla de su ética objetivista? ¿Sobre qué principios se basa? Y la pregunta entonces, ¿qué significa concebir la ética desde cero? Es decir, si de alguna manera el planteo de ella es, bueno, no volvamos a la ética, no tratemos de seguir abrazando esta ética con la cual nos hemos manejado hasta ahora y que nos pide un poco el autosacrificio, nos pide el altruismo, vivir para los demás. Eso es lo moral. No, tenemos que pensarla de vuelta. ¿Qué significa concebir la ética desde cero? Vimos también, bueno, según Ayn Rand, quién es el beneficiario de las propias acciones, por qué el ser humano debe actuar para beneficiarse a sí mismo. Y fuimos llevando todos estos temas un poco ahí, digamos, los fuimos exponiendo para empezar a encontrar un poco las preguntas, las respuestas a estas preguntas. Antes de empezar me gustaría hacerles una pequeña pregunta. Después se las voy a volver a hacer al final de o una pregunta similar al final del día o de este workshop. Me gustaría que pusieran acá cuando, por lo menos hasta ahora, ¿no? Cuando han pensado en gente realmente moral o en gente que los demás consideran sus héroes o en gente que dicen, bueno, esta persona realmente es un ejemplo a seguir. Los que quieran poner nombres y apellidos aquí en el chat, me gustaría tener algunas muestras, digamos, de o sus padres o sus profesores, a quienes les han expuesto como gente o ejemplos para seguir. Gente virtuosa, gente moral. Si quieren comentar acá, antes de arrancar, me encantaría. Y mientras tanto voy a compartir pantalla. El problema es que si dejo de compartir, comparto pantalla. Si comparto pantalla no puedo leer lo que me pone la gente. Albita, ayúdame vos. ¿Tenemos algunos nombres por ahí? Sí, a ver, acá veo, si chatear. Miguel Morra dice, Rodolfo Morra y Carolina Bertone, sus padres. Gerardo de la Riva dice la Madre Teresa. Anderson Riverol, Gandhi, Mahatma Gandhi, en la universidad. Ok. Bueno. Nuestros padres es interesante también, porque nuestros padres deberían ser nuestros modelos, pero no necesariamente deben serlos, digamos, dependiendo qué es lo que hagan nuestros padres. La Madre Teresa, bueno, fíjense un poco vamos a ir viendo esto, pero fíjense los exponentes que consideramos morales, ¿no? Y qué tienen en general en común.
El personaje de John Parrish, el dueño de la empresa, en la película Conoces a Joe Black. Ay, no me acuerdo de esa película. Bueno, ok, bueno, lo dejo ahí para que lo sigan pensando y vamos a hacer una pregunta similar al final de este workshop. Lo que voy a hacer ahora es un repaso. El capítulo de ética objetivista es realmente un desafío, pues un capítulo muy largo que tiene un montón de contenido. Entonces, lo que estoy tratando de presentar aquí es lo que considero más importante que se lleven de esto hoy. Entonces, ahí estamos. Básicamente, una de las cosas que queremos ver es en qué se diferencia la ética objetivista, la propuesta de Ayn Rand, a lo que ella considera que son las éticas que se han venido abrazando en la historia de la humanidad. ¿Y cuál es la diferencia fundamental que la ética objetivista tiene respecto a estos? Ella habla de que, habla de tres grandes escuelas de la teoría ética, de la mística, de la social y de la subjetiva, de la subjetivista. Básicamente, ¿en qué se basa la teoría mística? La teoría mística te dice, la norma de la valoración es dictada por Dios. Lo bueno y lo malo es todo aquello que Dios dice que es bueno y que es malo. Y los derechos, y aquí ya no quiero meterme en el campo político, pero fíjense que de alguna manera los derechos, John Locke decía eso, los derechos es algo que te viene dado por Dios. Pero no hay una base racional de, bueno, ¿por qué son los derechos? ¿Por qué el ser humano tiene derechos? ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué esto es malo? Y acá, Anderson, si estás por ahí, después quiero conversar un poco también sobre el ejemplo que trajiste de los mandamientos, en qué se diferencia, de la ética objetivista, si es en forma, si es en contenido. Así que vamos a ir revisando un poco los mandamientos para que comprendamos un poco cuál es la diferencia fundamental con la ética objetivista. ¿Qué otra teoría habla también de la teoría social? Es decir, que básicamente, ¿qué es lo que hace la teoría social? Es reemplazar, a Dios por la sociedad. Es decir, ahora la norma de valoración ya no es dictada por un Dios, sino es que es dictada por la sociedad. La sociedad justamente es la fuente, la norma y el criterio de la ética. Es la que dice, esto es lo bueno y esto es lo malo. Y básicamente, lo bueno o lo malo depende de que sea bueno o malo para la sociedad. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que empiezo a pensar, ¿no? La sociedad como ente metafísico no existe. Lo que es la sociedad es un conjunto de individuos. Entonces, de alguna manera lo que está pretendiendo esto decir es, para todos los individuos esto debería ser lo bueno. Y como no existe eso, no existe algo que sea bueno, para todos los individuos, o tenemos que buscar esta meta para todos los individuos, en definitiva, el que define qué es lo bueno para la sociedad es justamente el tirano, de turno, que dice, esto es lo que yo considero y como esto es lo bueno, estoy en condiciones de poder imponérselo al resto de las personas. Ahí quiero hacer una aclaración que lo vamos a ver más adelante porque dije algo que no es incorrecto, pero sí hay que analizar, que es cuando dije, no necesariamente, no existe lo bueno para todos los individuos. Y ahí vamos a hacer una diferencia más adelante que es el individuo de lo que es el ser humano. Porque como ustedes sabrán, Ayn Rand habla de valores objetivos, valores que son objetivamente buenos o malos para todos los seres humanos. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la teoría social? Podemos decir que, bueno, entonces se podría imponer valores objetivos para todos los seres humanos, y dejo la pregunta ahí para que la analicemos un poquito después. Hay una tercera teoría, según Ayn Rand, que es la teoría subjetivista, que están todas de alguna manera, se tocan en algún punto y ahora vamos a ver en cuál, que se dice, bueno, la norma de la valoración es dictada por mis deseos, independientemente de la realidad. Yo considero que esto es bueno, vos considerás que esto es malo. Esto se ve mucho, por ejemplo, no sé, cuando por ejemplo el movimiento feminista se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Que lucha por los derechos, por los derechos entre comillas de las mujeres, pero cuando les hablas de, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las mujeres en el Islam? ¿Por qué no salen a la calle también para que los derechos de las mujeres en el Islam sean reconocidos?
y muchas te dicen, ah, no, bueno, pero eso, ellos tienen otros valores, no nos podemos meter a juzgar los valores de los otros y no podemos decir que sus valores son buenos o malos, son los valores de ellos y piensan que, digamos, que apedrear a una mujer que me fue infiel o lo que fuera, eso es lo correcto y nosotros nos manejamos con nuestros valores que nosotros pensamos que es correcto, pero no hay algo bueno o malo objetivamente. No hay principios universales que podamos decir que aplican a todos los seres humanos. Entonces es bueno, hoy yo pienso esto, mañana pienso lo otro, hoy está de moda esto como algo bueno, mañana está esto otro. Y de alguna manera es, dependiendo un poco, hacemos, a ver, ¿para dónde viene el aire? O estos son los valores que tenemos que o imponer o reforzar en un determinado momento. Pero no hay nada objetivo que diga, bueno, ¿por qué esto es bueno o por qué esto es malo? Simplemente es lo que yo deseo en el momento, de acuerdo a mi capricho o de acuerdo a la moda o de acuerdo a la historia o de acuerdo a lo que fuera. ¿En qué se basa la teoría ética objetivista entonces? Si no se basa en lo que Dios nos dice o Dios nos manda, si no se basa en lo que alguien dice que la sociedad define, si no se basa en lo que hoy se me ocurre que es bueno o malo, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, y acá quiero un poquito hacer un feedback, digamos, tener un poco de conversación con ustedes. Que alguno me levante la mano y me diga en qué consideran, y vamos a seguir con esto, en qué consideran que se basa la teoría ética objetivista. Si no es en lo que Dios dice, si no es en lo que... Bueno, acá ya tengo la mano levantada, así que vamos. No, dice Zoom User, me encantaría que después pudieras poner tu nombre también, así tenemos el nombre de todos. Pero empecemos con el que dice Zoom User, remera azul. Adelante. Hola, buenas tardes. En el uso de la razón. En el uso de la razón. Ok. ¿Algo más querés agregar? Ok. Bueno, Juan Carlos. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo creo que Ayn Rand basa su teoría, primero que todo, en el reconocimiento del hombre como un fin en sí mismo. Entonces plantea toda una escala de valores y de formas que sirven al hombre basado en precisamente el hombre como un fin, ¿cierto? Aquello que lo beneficia su vida, ella lo ubicaría, digamos, al lado de las cosas que son buenas. Aquello que puede afectar la vida del hombre, lo pondría al lado de las cosas malas. Pero utiliza la razón no se basa en eso, sino que utiliza la razón como una herramienta para poder llegar a ese tipo de conclusión. Ok. Ok, bien. Alejandro. Dos ¿Qué más, tal? Buenas Alejandro y tardes. Hernán. Sí. Yo creo que, bueno, la teoría objetivista se basa sobre todo en los valores que propongan y mantengan la supervivencia del hombre, porque lo que Ayn Rand describe es que el hombre se caracteriza porque tiene una conciencia voluntaria, ¿no? El hombre no es como los animales que sobreviven por instinto, ¿no? Nosotros no somos como un tigre de dientes de sable que ataca y tiene garras, dientes, ¿no? Nosotros, y por algo hemos sobrevivido, ¿no? Porque tenemos valores que nos ayudan a sobrevivir, ¿no? Tenemos razón, tenemos una serie de valores que nos ayudan a poder sustentar nuestra vida, que es nuestro estándar de valor, ¿no? Que es algo que se autosustenta y autogenera por sí misma, ¿no? Y esa serie de valores que nos ayudan a autosustentar nuestra vida son esa serie de valores que son objetivos, ¿no? Yo creo que eso se basa en la teoría objetivista. Está bien, está perfecto. Bueno, ¿y Hernán? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Alejandro. Efectivamente, creo que se basa en el tema de considerar como mayor valor la supervivencia del ser humano, del hombre como tal. Y creo que ahí se fundamenta mucho toda la construcción de la racionalidad o del uso de la razón para el logro de ese valor o la prevalencia de ese valor. Perfecto. Bueno, todos han tocado puntos sumamente importantes. Creo que se han ido por ahí al segundo escalón.
Básicamente lo que dice Enran es, para determinar qué es lo que es bueno y es malo, primero tenemos que decir bueno y malo para quién. Y para eso tenemos que analizar quién es ese quién. Digamos, si vamos a hablar del ser humano, porque el ser humano, y ahora vamos a ver por qué, es el único que necesita una ética y necesita poder descubrir lo que es bueno y lo que es malo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es el ser humano? ¿Qué tipo de bichos somos? Mirarnos con lupa y decir, ¿qué características tenemos? Si queremos vivir, ¿qué cosas tenemos que hacer como ser humano para poder vivir? ¿Qué requerimientos necesitamos? Y esto es un poco en lo que se basa la teoría objetivista. No es lo que Dios nos dice, no es lo que la sociedad dice, no es lo que en mi mente hoy se me levanté y se me ocurrió que es lo bueno y lo malo, sino que la norma de valoración es dictada por lo que requiere la naturaleza humana, por lo que requiere el hombre, como ser racional. Lo bueno o malo justamente es todo aquello que beneficia o destruye la vida del hombre como ser racional. Y la base acá es la vida, porque ahora vamos a ver un poco, pero sin vida no hay ningún valor que perseguir. Es decir, el objetivo de la ética es darnos una guía para que podamos justamente sustentar nuestra vida como seres racionales, como seres humanos racionales. ¿Cuál es la alternativa fundamental? Es lo que nos dice Enran. La alternativa fundamental es vida o muerte, es decir, no hay una tercera alternativa. Acá hay una frase de Harry Binswanger, que es un objetivista muy conocido, que decía, la estoy tratando de buscar acá, dice, la muerte no es un estilo de vida alternativo, es decir, no hay una alternativa, es o nos morimos, para lo cual no necesitamos perseguir muchos valores, sino que simplemente tomamos envión, saltamos un 10º piso y listo, muchachos, no hay ningún valor más que perseguir. Pero si queremos vivir, no podemos vivir, y ahora vamos a ver el ejemplo, no podemos vivir como ameba, no podemos vivir como planta, no podemos vivir como león, tenemos que vivir como ser humano. Entonces tenemos que descubrir cuáles son justamente los principios que nos van a permitir sobrevivir como ser humano. Y acá hay un tema también fundamental, y es algo que nos diferencia muchísimo. Bueno, y acá justamente el concepto de vida es lo que hace el concepto de valor, y esto lo puse porque Enran pone el ejemplo de un robot auto completamente indestructible. Para alguien cuya, digamos, cuya supervivencia, digamos, no depende de ninguna de las acciones que toma, ningún valor es necesario, no necesita perseguir ningún valor. No necesita ni trabajar, ni tratar de conseguir alimento, ni evitar meter los dedos en el enchufe, porque justamente, digamos, su vida ya está garantizada, no corre riesgo. Bueno, antes de ir un poco de las diferencias de los distintos tipos de vida, aclaremos esto. La vida de un organismo depende de dos factores, que es el material o combustible que toma del exterior. Es decir, los seres humanos necesitamos alimento, necesitamos agua. Vamos a lo básico por ahora. Necesitamos agua, necesitamos oxígeno, etc. Dependiendo qué animal necesita el pez, por ejemplo, necesita agua, los pájaros necesitan volar, etc. Y al mismo tiempo dependen de la acción de su propio cuerpo. Si yo necesito agua, necesito alimento, pero necesito actuar para poder obtenerlos. A diferencia, justamente ahora vamos a ver digamos, todos los seres vivos necesitan actuar, pero necesitan actuar de diferentes maneras. ¿Qué norma determina lo que es adecuado en este contexto? La norma es el estándar, la norma o estándar es la vida del organismo, o sea, aquello que es necesario para la supervivencia del mismo. Aquello que se requiere para su supervivencia está determinado por su naturaleza, por el tipo de ente que es. El hecho de que un ente viviente sea, determina lo que debe ser. Y esto es justamente, un pez es lo que es, y de alguna manera su naturaleza, sus características, le determinan qué tipo de acciones tienen que llevar a cabo. Uno ve con la famosa frase como pez fuera del agua, ¿cómo se siente uno? Incómodo, sabe que no la va a pasar muy bien. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pez es vivir dentro del agua. Si nosotros queremos vivir, somos seres humanos, pero queremos vivir como pájaros, bueno, vamos a salir volando, pero nos va a agarrar la gravedad, nos vamos a estampar contra el piso.
Entonces, nuestra naturaleza nos determina qué tipo de acciones y qué tipo de decisiones debemos tomar. Y acá vemos, por ejemplo, ahora dijimos, bueno, la alternativa fundamental es vivir o morir. Y eso es lo que hace que haya cosas que sean valiosas para nosotros o no. Pero aquí viene la diferencia fundamental que bien mencionaron recién. Las plantas pueden vivir de sus funciones físicas automáticas. La planta no decide, bueno, voy a echar raíces hoy y voy a ver qué encuentro en la tierra. O hoy el sol está muy fuerte, no voy a tratar de absorber los nutrientes que me da el sol para hacer la fotosíntesis. Perdón, de química no sé mucho, pero no son decisiones que toman. La planta hace esas funciones en forma completamente automática y no puede ir en contra de sí misma. Extraen minerales de la tierra y absorben la luz del sol en forma completamente automática para sustentar sus vidas. Ahora, los animales son un bicho ya un poquito más complejo, es decir, no es una planta que hace todo eso automáticamente. No adquieren ya el combustible de manera automática. El león, si necesita comer, tiene que buscar a la cebra, mirarla, acercársele, corretearla y comérsela. Depende de su acción, su supervivencia. Si decide, me quedo quieto a ver si la cebra viene y se me mete en la boca y la digiero solo, se va a terminar muriendo. Es decir, necesita actuar para poder sobrevivir. Un animal debe cazar su alimento. Sus sentidos, sin embargo, lo proveen de un código de valores automáticos, de aquellos que es bueno o malo para él. El león ve la cebra y no dice, a ver, voy a violar sus derechos, mejor me transformo en vegetariano. No, le dice, ¿tenés hambre? Andá, corretea a la cebra y cométela. Tampoco se lo dice así, pero es automático. Es decir, ve la cebra y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y eso se aplica a todos los animales. Ahora analicemos el ser humano, el bicho más complejo de todos, pero que al mismo tiempo viene el más incapacitado de todos. Uno ve un león cuando nace en la selva, la madre se va a pasear por ahí y más o menos el leoncito se las arregla para sobrevivir y sabe más o menos lo que tiene que hacer. Tengan un bebé que acaban de parir y pónganlo en el medio de la selva y vamos a ver cuánto sobrevive. El ser humano no adquiere el combustible de manera automática, tiene justamente también que actuar, pero el problema es que sus sentidos no lo proveen de un código de valores automático. El bebé nace y no tiene la más remota idea de qué es bueno y qué es malo para él. Por eso metemos los dedos en el enchufe, por eso si alguien no nos dice nos comemos un hongo venenoso, y no distinguimos, no tenemos la menor idea de lo que es bueno o lo que es malo para nosotros, salvo los pequeños instintos con los que venimos, que sale un bebé y sabe que tiene que succionar el pecho de la madre. Más allá de eso, no venimos con muchos instintos de supervivencia. Tenemos que aprender a conocer justamente lo que es bueno y qué es lo malo. Y al mismo tiempo debemos producir nuestro propio alimento, así como el animal lo tiene que cazar, nosotros lo tenemos que producir. Y eso ya requiere un proceso mucho más complejo, que es usar la mente para saber cómo producirlo. Tampoco venimos a este mundo con la noción de cómo cosechar papas, de cómo plantar un árbol o cómo diferenciar nuevamente los hongos venenosos de los hongos saludables. Tenemos que analizar la realidad y tenemos que ir descubriéndola. Entonces, ¿qué es la ética o la moral? Básicamente, la ética y la moral no funciona para las plantas que tienen justamente un código automático que saben exactamente lo que tienen que hacer, ni para los animales. La ética y la moral es necesaria para el ser humano. El ser humano es el que tiene que descubrir qué es bueno y qué es malo para él. Y básicamente, como lo define Ayn Rand, es un código de valores para guiar las elecciones y acciones del ser humano, las elecciones y acciones que determinan el propósito y el curso de su vida. La ética no te dice si tenés que comerte un lado de frutilla o un lado de chocolate. No te dice si hoy vestirte con un pantalón gris o un pantalón amarillo. Pero básicamente lo que te dice es qué necesitas como ser humano, qué acciones debes llevar a cabo, qué valores tenés que perseguir para poder vivir como ser humano. Entonces, la ética como ciencia se ocupa de hallar y definir tal código. Cuáles son las metas correctas que uno debe perseguir y cuáles son los valores que demandan nuestra supervivencia. Tenemos por ahí un micrófono abierto, le voy a pedir que los cierren por un ratito, ya los voy a hacer participar a todos.
Ahora, al mismo tiempo, digamos, cuando analizamos las acciones y las decisiones que tiene que tomar un ser humano, no podemos hacerlo pensando que el ser humano vive en una nube de cristal. El ser humano vive en un contexto. Vive con leyes, como la ley de la gravedad, entonces tenemos que aplicar, bueno, decir, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos por el balcón o no? ¿Qué nos va a pasar? Tiene que tener en cuenta el contexto, la realidad que lo rodea, digamos, para poder decidir qué es bueno y qué es malo para él. No es algo bueno o malo intrínsecamente en el hombre, sino en relación justamente a la realidad y al contexto con el cual se relaciona. Es un organismo específico con una naturaleza específica que requiere acciones específicas para mantenerse con vida. Otra vez, no podemos vivir como una ameba, no podemos vivir como un perro, no podemos vivir como un león. Tenemos que estudiarnos y ver qué acciones tenemos que desarrollar justamente para poder sobrevivir. Y acá hay otro tema puntual que también toca Ayn Rand, que en un momento habla del hedonismo, ¿no? Es decir, bueno, lo que es bueno es lo que es malo, es lo que a mí de alguna manera siento que es bueno o malo, tiene que ver mucho con el subjetivismo esto. En el momento, si yo ahora siento que me quiero hacer un súper atracón de torta de chocolate, bueno, eso es lo que yo siento que es bueno para mí. Ella lo que dice, lo que es bueno, lo que es malo, no se puede determinar tampoco en la vida de un hombre, ¿no? Por un momento en particular. La vida de un hombre es un todo continuo en donde toda la vida contiene la suma de todos los días pasados, presentes, futuros. Es decir, la vida es un continuo. Y así como un animal toma, por ejemplo, un perro, toma, no sé, actúa de diferentes maneras sin que un acto de un día tenga una influencia necesaria en el día siguiente. En el ser humano, todas las decisiones que vamos tomando tienen una influencia en las siguientes decisiones que vamos tomando. Es decir, una decisión puede tener influencia en toda la vida. Eso no significa que estamos predeterminados y no podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. Metimos la pata un par de veces en nuestra vida, bueno, listo, de alguna manera nuestra vida ya está liquidada porque hemos tomado malas decisiones. Y ahí es donde viene el elemento del libre albedrío. El ser humano puede volver a redirigir su rumbo, es decir, las decisiones que tomé fueron malas por estas razones, a partir de ahora puedo cambiar el rumbo. Pero eso no significa que lo hecho se borra, digamos, todo lo que vamos haciendo tiene una consecuencia en la vida, que puede tener una consecuencia positiva, aprender de nuestros errores si fueron errores, o sentir orgullo por las buenas decisiones que tomamos, pero es imposible escapar justamente a estas decisiones que vamos tomando. Entonces, cuando Ayn Rand critica el hedonismo es básicamente tomar las decisiones por el placer que me dan en el momento. La típica foto de me agarro un atracón total, eso no tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Y pensemos, por ejemplo, en las personas que deciden ir al gimnasio. Uno no decide ir al gimnasio, transpirar, nos duelen los músculos, nos tenemos que levantar temprano para hacerlo, le dedicamos tiempo por el placer del momento, sino porque sabemos que esa acción, si la llevamos a cabo en forma continua, también va a tener un buen resultado a lo largo de toda nuestra vida. Y ese es un poco el modo de empezar la ética objetivista. La ética objetivista no es para tomar una decisión en un solo momento, sino para justamente generar una buena vida en el presente y en el largo plazo también. Entonces, mucha gente por ahí dice, bueno, pero entonces nunca puedo fumarme un cigarrillo, nunca me puedo pegar un atracón. Y ese es otro error. Uno cuando evalúa su vida también dice, bueno, yo quiero, por ejemplo, tener una vida saludable, llegar a los 80, 90 años siendo una persona saludable. Eso no significa que en un momento de nuestra vida, por una razón particular, digamos, bueno, hoy sí me voy a hacer un atracón de torta de chocolate. Eso no inhabilita, digamos, nuestra meta de vivir una vida saludable. Entonces, uno toma las decisiones lo que es conveniente para uno en cada momento, pero teniendo en cuenta nuevamente la vida en el largo término y respecto a valores objetivos, aquellos que realmente objetivamente son buenos o malos para nosotros y no por el capricho del momento. Entonces, ahora ya voy a cortar de a poquito, vamos a los participantes, pero como es un capítulo tan largo, quiero tirarle todos estos tips para que después podamos analizarlos en forma conjunta. La moralidad es aquello que se requiere para que el hombre sobreviva como hombre, lo cual no significa, esto no es una pregunta, no sé por qué está el signo de interrogación,
lo cual no significa una supervivencia momentánea o meramente física. Porque aquí también mucha gente dice, bueno, la ética en el fondo entonces te sirve para que puedas sobrevivir, pero para sobrevivir nos alcanza con pan, agua, un techo sobre nosotros mismos y poder evitar, digamos, las intempestades del tiempo y demás. Y con eso ya sobrevivimos. Cuando en Rand se refiere a la supervivencia del hombre como hombre, y acá leo, significa las condiciones, métodos, términos y metas necesarios para la sobrevivencia de un ser racional durante su lapso total de vida, en todos aquellos aspectos de su existencia que están abiertos a su elección. Y si pensamos en el hombre, así como un animal se puede satisfacer con alimento, depende qué animal, ¿no? Con alimento, con agua y de poder cobijarse cuando se viene la tormenta. Como seres humanos nosotros queremos mucho más, no nos alcanza la vida de decir, bueno, me alimento, tomo agua y me cobijo de una tormenta. Queremos sentir la sensación de haber hecho algo con nuestra vida, de haber sido productivos. Queremos sentir orgullo, queremos tener relaciones con las personas románticas o amigables o familiares que nos den satisfacción. El hombre es un ser de cuerpo y de alma en el sentido de la conciencia, que requiere mucho más que pan y agua. Y así como la ética nos dice también, o nos debería decir, depende de qué ética adoptemos, qué acciones debemos llevar a cabo para mantener nuestra vida física, también nos va a decir qué valores debemos perseguir para poder realmente tener una vida espiritual, digamos, que nos llene, que nos satisfaga, que nos ofrezca buenas relaciones, que nos ofrezca un buen trabajo productivo, que nos haga sentir orgullosos. Es mucho más que vida de respirar pan y agua. Entonces, ¿qué me gustaría básicamente que se llevaran? ¿Qué puntos puntuales me gustaría que nos lleváramos hoy? Uno es que no hay ética sin un ser humano con la posibilidad de elegir, ¿no? Porque si el ser humano no tuviera alternativa y viniera de alguna manera programado para actuar de alguna manera, de determinada manera, toda esta discusión no la tendríamos. Es decir, ya vendríamos con el código automático en donde sabríamos qué hacer en cada ocasión. El problema del ser humano, pero al mismo tiempo la gran oportunidad que tiene, es que no viene con ese código. Entonces tiene muchas alternativas y tiene que poder elegir. ¿Tomo esta decisión en mi vida o tomo esta otra decisión? ¿Cuál me va a llevar a buen camino? ¿Qué es lo que quiero lograr con mi vida? El otro punto que me gustaría que se llevaran es que no hay valores sin la alternativa de vida y muerte. Y esto es fundamental, es decir, no existen los valores porque sí. Los valores es en relación a alguien que desea vivir. Si no hay alguien, o si hay alguien que no desea vivir, hablar de valores, hablar de ética no tiene ningún sentido. La ética debe guiar al ser humano para vivir, justamente, y vivir es mucho más que lo que hablamos recién, respirar pan y agua. La ética objetivista, uno es el beneficiario de las propias acciones, no son los demás. Si yo quiero vivir, yo tengo que actuar para poder beneficiarme a mí mismo. Si yo quiero vivir y actúo para el beneficio de los demás, sacrificando mis valores, es lo mismo que decir que en el fondo yo no quiero vivir. Que eso no significa que uno quiere vivir, actúa para beneficiarse a sí mismo, pero al mismo tiempo quiere tener buenas relaciones con los demás y comercia con los demás y quiere que a los demás también les vaya bien. Piensen en un mundo en donde todo el mundo alrededor nuestro viviera mal y la realidad que no sería tampoco algo egoísta, es decir, nadie quiere que a los demás les vayan mal. Todos queremos que a los demás les vaya bien, tener un contexto saludable y amigable con los demás, y eso nos aporta muchísimo más a nuestra vida. Por el contrario, de acuerdo a lo que vimos, la ética altruista son los otros los beneficiarios de nuestras acciones. No es ser benevolente con los demás, sino el altruismo lo que requiere es el sacrificio de los propios valores en pos de los demás. Tu vida no es tuya, como decían antes, para vivir. No tenés derecho a tu vida. Sos simplemente un instrumento para que los demás sí puedan alcanzar sus objetivos y sus metas y sus sueños. Y esto se transforma en una especie, en vez de cadena de favores, de cadena de sacrificios, ¿no? Porque al mismo tiempo
Uno cuando se sacrifica por los demás, en algún momento espere que le llegue el turno a uno en donde alguien se va a sacrificar por uno, ¿no? Entonces en Rand habla de, en vez de, parece como esto de los regalos de Navidad, que uno da regalos de Navidad y recibe regalos que uno no quiere. Yo no quiero recibir un regalo que no quiero de alguien más. Quiero tener la posibilidad de comprarme el regalo que yo quiero. Perdón. La ética objetivista, entonces, los valores son objetivos para los seres humanos. Hay cosas que son, y acá es importante esta aclaración. Cuando hablamos de valores objetivos, hablamos de todos aquí compartimos una misma naturaleza. Todos necesitamos llevar a cabo determinadas acciones para poder sobrevivir. ¿Cuáles son esas acciones que menciona en Rand? Y que si las pensamos por sentido común las vamos a descubrir. Necesitamos pensar, otra vez, necesitamos descubrir qué acciones llevar a cabo para poder sobrevivir. Y eso requiere pensar, requiere descubrir lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Requiere actuar y requiere al mismo tiempo poder conservar el fruto de nuestro trabajo. Y esto ya lo voy linkeando para que lo vayan pensando con el tema de los derechos individuales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. ¿Qué tiene que ver con la ética que estamos planteando? El hombre necesita pensar, necesita poder actuar, necesita poder conservar el fruto de su trabajo para poder sobrevivir. De otra manera no puede sobrevivir. Pero al mismo tiempo, y acá viene la diferencia de los valores objetivos de la idea de que, bueno, yo quiero ser médico, vos querés perseguir, digamos, tu carrera productiva por otro lado, querés ser chef, el otro quiere ser abogado o lo que fuera. Al mismo tiempo, la ética objetivista se basa en que cada uno de nosotros somos un individuo y como individuo podemos tener diferentes habilidades, diferentes sueños, diferentes contextos, etc. Y eso hace que querramos también perseguir las cosas que debemos perseguir para poder sobrevivir, pero de diferente manera. Una vez le hicieron en un programa de televisión la pregunta en Rand de cuál es el propósito de la vida. Y dice, eso es un error, es una pregunta que está mal formulada. No existe el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué quieres lograr vos en tu vida? Y de acuerdo a ese propósito son las acciones y las decisiones que vas a tener que tomar. Y obviamente si querés conservarte con vida vas a tener que también perseguir valores objetivos que te permitan hacerlo y no el capricho que se te ocurra. Pero el que define cuál es el propósito de la vida es cada uno de nosotros. A ver, aguárdenme un segundito. No, estos son ejercicios que quiero hacer después. Voy a dejar de compartir un minuto. ¿Cómo venimos de tiempo? Estamos ahí. Un par de cositas más que quería traer y después me gustaría, voy a hacer un parate hasta acá. Preguntas, comentarios que quieran hacer hasta ahora y después me gustaría hablar un poco de los 10 mandamientos y la diferencia de la ética objetivista y algunas cosas más. Pero preguntas, comentarios, opiniones. Juan Carlos, ¿tenés la mano levantada o te quedo de antes? Sí, un comentario. Adelante. A mí me causa, por ejemplo, mucha curiosidad el tema de libre albedrío. Porque, a ver, partamos del hecho de que nosotros, digamos, elegimos, pensamos, elegimos actuar, elegimos cuáles son nuestros valores, pero todas esas acciones, todo ese trabajo, digamos, intelectual, está basado en el funcionamiento de un cerebro para el cual nosotros no tuvimos ninguna elección. Yo no elegí la combinación genética que me permitió tener el cerebro que tengo, ni cualquier otra persona lo pudo hacer. Nosotros no elegimos quiénes fueron nuestros padres, ni ellos a su vez pudieron elegir nada. O sea, finalmente hay una elección sobre la que nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Entonces no sé si el término de libre albedrío como tal en algún momento sí tendrá una validez, porque no hay... El hecho de que nosotros optemos, por ejemplo, por valorar este tipo de filosofía y otras personas opten por valorar, por ejemplo, una filosofía mística o lo que sea, eso finalmente es la repercusión de una manera y de un modo de pensar que está asentado en un funcionamiento también. No quiere decir esto que sea determinístico, porque también tiene una parte que es biológica suya y también una parte que ha construido en virtud de una interacción social. Pero también esas interacciones sociales han sido consecuencia de que hay algo adentro que se mueve de una manera con la que uno pueda tener
empatía, que elija cierto tipo de conversaciones, que elija cierto tipo de relaciones, etcétera. Entonces, siempre me queda a mí como esa pregunta de, bueno, ¿qué tan real es ese tema del libre albedrío? Bueno, sí, es un tema súper interesante, creo que da para otro workshop completo de todo un año para analizar porque tiene mucho también que ver con la psicología. Yo te diría que si estamos hablando de... Hay dos puntos fundamentales, ¿no? No podemos escapar de nuestra propia naturaleza. Es decir, yo no puedo decir, quiero ser libre de volar y no estamparme contra el piso. Digamos, no somos libres de esos. No puedo decir, quiero ser libre de nadar en el océano durante 3 horas sin tener que salir a la superficie a respirar. No somos libres de eso. Es decir, venimos con naturaleza que, como dijimos antes, requiere determinadas acciones para poder sobrevivir y si nos escapamos del marco de esas acciones, nos vamos a morir. Es decir, la libertad está enmarcada en lo que nos dice nuestra naturaleza, en la idea en que queremos vivir, y eso no determina si qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Y es las cosas que podemos hacer y que nos va a permitir sobrevivir somos las que de alguna manera consideramos en la ética como algo bueno para nuestra vida, y aquellas que no nos van a permitir sobrevivir son las que consideramos acciones o, digamos, valores malos a perseguir. También es cierto que no elegimos los padres con los que nacimos, pero sí podemos elegir, y ahí viene donde toda la parte del sí libre albedrío, es dependiendo los padres que tuvimos, cómo nos han tratado y demás, podemos decidir qué tipo de relación queremos tener con ellos. Si queremos tener una buena relación de padres e hijos, de mutuo amor y de convivencia permanente o de llamadas por teléfonos permanentes, o si tuvimos unos padres que realmente nos han hecho sentir mal, que nos han llevado a tomar decisiones que no queríamos en la vida, que nos han maltratado, podemos en algún momento de nuestra vida decir, no, yo no quiero esta relación, no es algo bueno para mí, y podés decir, bueno, podés decidir qué tipo de relación podés tener con ellos. No elegís en qué país naciste, pero hay un momento en tu vida que por ahí vas a tener la oportunidad de decir, quiero quedarme en este país o quiero mudarme a otro país que me ofrezca mayores oportunidades para poder desarrollar la vida que yo quiero. No elegiste tus hermanos, pero nuevamente también puedes decidir qué relación te querés tener con ellos. Entonces, es cierto que hay un campo puntual en el que ya venimos, bueno, con determinada familia, venimos con determinada genética, no podemos cambiar nuestra altura, no podemos cambiar el color de nuestros ojos, pero hay todo un rango de acciones que son te diría que son las más importantes por las que van a determinar qué tipo de vida vamos a tener, qué tipo de personas las que nos vamos a transformar, que sí están en el campo de nuestra elección. Entonces yo diría más que enfocarnos en aquello que sí no podemos cambiar es, bueno, a partir de esto que tenemos, ¿qué decisiones podemos tomar en nuestra vida para así poder tener una buena vida? Y ahí tenés libre albedrío, puedes elegir perfectamente qué decisiones tomar, qué actuar, qué no. Por supuesto, digamos, si venís con una influencia muy grande de tus padres, por ejemplo, si te enseñaron religión durante toda la vida, y en un momento te hace ruido, puedes decir, bueno, sigo pensando lo mismo que pensaron mis padres, o empiezo a pensar por mí mismo y decido si quiero adoptar una religión o quiero volverme ateo o sin dudo y quiero ser agnóstico. Pero hay un momento en la vida que cada uno tiene la capacidad de ya tomar las riendas de su vida y tomar decisiones. No sé si igual como te digo, es un tema bastante complejo y daría para otro workshop, pero por lo menos como para empezar. Alejandro, adelante. Gracias. Sí, perfecto. Y eso contrasta bastante como, por ejemplo, como los 10 mandamientos y los valores objetivos de Ayn Rand, ¿no? Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Un mandamiento que decía en las tablas y los dos valores objetivos que dice Rand, ¿no? Razón y autoestima, ¿no? Si yo no quiero una relación que me es tóxica para mí, ¿por qué seguir con esa relación? ¿No? ¿Por qué seguir con algo que me hace daño? La única razón es por altruismo, ¿no? Porque poner a alguien por encima de mí y poder ponerla su estabilidad emocional por encima de la mía, ¿no? Yo creo que por ese sentido también va un comentario, ¿no? Gracias.
No, muy bien aclarado, perfecto. Y ahora vamos a ver el tema de los 10 mandamientos. Previo voy a ir a Sol, adelante. Hola, ¿se me escucha? Perfecto, sí. Bien, gracias. Eh, por ahí muchas veces hacen la distinción de cuando uno busca su interés propio y no sigue caprichos. Hay ejemplos que, bueno, uno puede dejar en claro, es fácil darse cuenta uno y otro. Pero bueno, hay a veces que uno dice para una persona es interés propio, para otra persona es un capricho. ¿Cómo hace Enran esa distinción entre algo que sí es interés propio y algo que es capricho? Dos de las cosas que tenés que tener en cuenta para analizar eso y que te puede ser una alerta es si vos pensás en tomar una decisión particular en este momento. Digamos, qué beneficio o qué perjuicio puede traer a tu vida en el momento puntual, pero también a lo largo de la vida? Si yo esta decisión que voy a tomar ahora, la tomara en forma continua cada día de mi vida, ¿dónde terminaría mi vida? ¿Terminaría en una situación mejor? ¿Sería algo beneficioso para mi vida? ¿O terminaría estampándome contra la pared? Por ejemplo, a ver, pongamos siempre mejor cuando uno analiza un ejemplo. Y en el fondo también, y hago otra diferencia acá, es una decisión es cuando, una buena decisión también, o una decisión objetiva, es cuando uno está viendo la realidad tal cual es. Y esto, ojo, no es fácil, uno se puede equivocar y estar viendo una realidad, digamos, que no es, digamos, que no nos presenta digamos, todas las variables de esa realidad, y uno, digamos, no es fácil decir lo que estoy viendo es exactamente como son las cosas y las decisiones que estoy tomando es completamente objetivo, es un trabajo y nos podemos equivocar, no somos omniscientes, no tenemos todo el conocimiento y seguir decisiones en forma lógica también requiere un proceso súper exhaustivo que es muy difícil de lograr. Es decir, que equivocarnos nos podemos equivocar lindo y parejo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, por lo menos decir, bueno, sí ver la realidad tal cual es y no tratar de engañarnos diciendo, bueno, yo quiero que la realidad sea esto, entonces actúo como si la realidad fuera esto, cuando en el fondo sabemos que no lo es. Por ejemplo, voy a salir con esta persona porque me resulta atractiva, pero tenemos evidencia de que esa persona, no sé, ha sido una mentirosa, que ha robado en no sé dónde y que mientras nos llama una, está llamando a 10 personas, a otras 10 mujeres al mismo tiempo. Pero nos resulta atractiva. Decimos, no, yo lo voy a cambiar. Yo voy a cambiar a esa persona y voy a terminar relacionándome con esta persona. Y decidimos saltar en esa relación sin mirar la evidencia que la tenemos frente a los ojos, simplemente un poco por el capricho. Es decir, bueno, no voy a ver esta evidencia porque ciegamente en este momento siento que esta es la persona para mí. Ahí diferencias lo que es un capricho de una decisión objetiva teniendo en cuenta la realidad y teniendo en cuenta lo que es bueno para mí mismo en el largo plazo. Porque en el fondo uno presiente, bueno, si yo ya me meto en una relación así, posiblemente en una semana, en un mes o en un año voy a estar desilusionada y voy a estar chocando la cabeza contra la pared. Entonces, tiene mucho que ver con cuánto estamos viendo la realidad en el momento de tomar una decisión. Hay un tema de introspección, cuánto sabemos de lo que nosotros estamos buscando y que estamos deseando. Y tiene mucho que ver también con que las premisas que hayamos adoptado, lo que nosotros consideremos que es bueno o es malo para nosotros, sea objetivo. Digamos, en el fondo de los valores que hayamos elegido estén en relación con una realidad de que ese valor es algo bueno para mí y no algo que nosotros simplemente querramos que sea bueno o malo. Pero estoy con vos en que a veces es difícil de identificar, bueno, ¿eso es un capricho o no? Pero creo que podemos tener esas cosas en cuenta, mirar la realidad, conocer lo que buscamos y lo que queremos para nuestra vida, comparar esto que estamos actuando ahora con respecto a lo que queremos para nuestra vida
Y yo creo que también es una práctica. A medida que vamos haciendo eso, cada vez mejor vamos a poder identificar, bueno, esta decisión la estoy tomando teniendo en cuenta la realidad, teniendo en cuenta el contexto o simplemente por la emoción del momento. No sé si contesta, pero bueno, por ahí vamos. Ok. ¿Queda alguna pregunta por aquí? No. Bueno, un tema antes de empezar con los 10 mandamientos, vamos a extendernos hasta las 6:15 y a las 6:15 terminamos. Una de las cosas que es muy importante acá y tiene que ver... No, vamos a hacerlo al revés. Perdón. Vamos a empezar con el tema de los mandamientos. Y voy a volver a una pregunta que les dejé como signo de interrogación en la última reunión, que les pregunté, de acuerdo a la ética objetivista, ¿mentir es necesariamente siempre inmoral o está mal? La vuelvo a plantear así, pero previamente a eso veamos este tema. Anderson, ¿andas por ahí? No sé si anda Anderson por ahí. Anderson el otro día preguntó, me parece que sí está por ahí, pero Anderson el otro día le preguntó a Ricardo si la ética, si me equivoco en la formulación, por favor corregime, si analizamos la ética objetivista y por ejemplo los 10 mandamientos, la ética cristiana, básicamente acá manejándonos con los 10 mandamientos, es si hay una diferencia de forma o contenido, ¿no? Entonces, yo estudié en su momento, yo fui a colegio católico, estudié los 10 mandamientos, pero no los tenía tan frescos, así que justo antes de esta reunión estuve mirando un poco los 10 mandamientos. Y me gustaría que los analizáramos y que entre todos viéramos a ver cuáles consideran que son, de acuerdo a todo lo que vimos, las diferencias con la ética planteada por Ayn Rand. 1. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. 2. No tomarás su nombre en vano, que supongo que eso tiene que ver, si no lo malinterpreto, con el tema de la honestidad. 3. Santificarás las fiestas. Ese me parece que no vale la pena ahora analizarlo porque no sé si tiene mucho que ver con esto. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos impuros. 7. No robarás. 8. No mentirás. Y ahí vamos después al tema de la mentira. 9. No tendrás pensamientos o deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario sobre alguno de estos 10 mandamientos? Y que ya pesquen alguna diferencia con la ética objetivista. Juan Carlos, ¿tenés mano levantada? Sí, hay que mirar que los 10 mandamientos empiezan, bueno, no es un comentario mío, es incluso un comentario de un comediante, y es uno empieza mirando que los 10 mandamientos comienzan primero mandando sobre cosas que no corresponden con la vida real, ¿cierto? El no jugar o no jurar el nombre de un Dios, el santificar las fiestas, esas cosas pertenecen a un estado que no es la naturaleza humana, pertenece a un estado que es de lo místico. Luego pasa, por ejemplo, a un mandamiento que es el de honrar a padre y madre. Está primero que todo basado en un tema que es la autoridad y no de la observancia de, por ejemplo, del reconocimiento de valores. Alguien lo había comentado ya. Por ejemplo, en una relación entre padres e hijos que es tóxica, debería primar el interés personal y no una imposición dada por la autoridad tradicionalmente. Y luego, más adelante, hay una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. Este humorista que se llama George Carlin, búsquenlo, que tiene una broma muy interesante sobre los 10 mandamientos. Él dice, por ejemplo, el de no codiciar los bienes ajenos. Por favor, eso es lo que mueve el comercio del mundo, ¿cierto? Si yo quiero tener lo que tiene otra persona, lo codicio en el buen sentido, pues, y voy a luchar por eso, y eso mueve el comercio y mueve las interacciones entre las personas. Entonces, y también otra cosa que me llama mucho la atención es posicionamiento de esos dogmas desde una visión negativa, ¿cierto? No hagas esto, y no desde una proposición positiva. Por ejemplo, no matarás, podría haberse pensado como, bueno, respetarás la vida, pero también cuidarás la vida del lugar que te sustenta, ¿cierto? Es muy curioso que en la Biblia no haya un solo mandamiento sobre que tenga algún corte ecológico. No positivo, sino negativo. Gracias por tu visión, me parece muy buena. Si podés compartir acá el video que nos dijiste, nos recomendaste, si podés recomendarlo en el chat. Rebeca, adelante.
Sí, hola María. Bueno, yo creo que la diferencia con la ética de Ayn Rand se ve desde el primer mandamiento, ¿no? O sea, de amarás a Dios sobre todas las cosas, o sea, ya choca en el sentido de que tienes que amarlo incluso sobre ti mismo, ¿no? Entonces tienes que amar y respetar a Dios y a todo lo que representa a ese Dios, ¿no? Sobre ti mismo, sobre lo que tú quieres, sobre lo que a ti te hace feliz, ¿no? Entonces, que es completamente opuesto a lo que nos dice la ética objetivista, ¿no? Que tienes que poner, bueno, a ti y a tu vida primero. Ok, perfecto, así es. Otro dato bien aportado. Tenemos a Luis, adelante. Hola a todos, saludos desde Guatemala. Hola María. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tocar este tema. Mira que era algo que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo de un conflicto personal, porque como comentaba anteriormente, yo fui prenovicio jesuita y pues encontré muchas cosas ahí adentro que no van con el amor propio, no van con lo que realmente es el amor, ¿no? Lamentablemente yo creo que entre los 10 mandamientos se corta mucho lo que es el placer, lo que es el amor propio, lo que es el disfrutar de la vida. Creo que eso es algo que es algo muy relevante y que yo creo que Rand lo deja muy claro, que primero es el disfrutar de la vida, el disfrutar de ti mismo, el disfrutar de tu alrededor, el poder estar bien contigo mismo para poder estar bien con los demás. Yo creo que eso es algo que es algo donde sí choca mucho. Bueno, sí, entiendo que sí va un poco más como por el respeto de tal vez sí que concuerdo un poco como respetar la propiedad privada, pero la religión lo toma de otro lado, no como debería de ser, pienso yo. Es decir, la diferencia un poco notas que la ética objetivista te da una guía para que vivas una vida plena, para que puedas alcanzar la felicidad, para que puedas transformarte en una buena versión de vos mismo, mientras acá la prioridad no es la propia vida, la propia felicidad. Un poquito así, como para hacer Correcto, sí. Bueno, perfecto. Gracias por Gracias. el comentario. Me gustaría, no sé si tenemos alguna mano más levantada por acá, no, pero me gustaría que canalicemos un minuto cada cosa, les voy a decir las 3 diferencias que yo noto fundamentalmente, a favor obviamente de la ética objetivista, y después me gustaría terminar con 3 ejercicios que me gustaría darles para que también hagamos, sí, antes de terminar. Si vemos, por ejemplo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Empecemos por ese. Básicamente es lo más importante en la vida es amar a Dios por sobre las cosas, es decir, incluso está antes de tu vida. No vamos a hablar si Dios es algo que podemos lograr descubrir que existe o no, si tiene una base racional o no, pero ya de alguna manera te está diciendo, pone a otra cosa por sobre tu propia vida. No tomarás en vano su nombre. Bueno, no sé muy bien qué quiere decir eso, si tiene que ver con la honestidad de no mentir, que estoy de acuerdo en que no hay que mentir, pero ahí vamos a ver también otro punto importante cuando lleguemos a ese mandamiento. Santificarás las fiestas, bueno, parece como un duty, tenés que santificar las fiestas, no te dice por qué, ni te dice ni cómo hacerlo. Honrarás padre y madre. No matarás, no cometerás actos impuros, no define lo que es un acto impuro necesariamente acá, así que ahí caemos un poco, bueno, en lo que dice, digamos, la persona en poder, lo que considera que es impuro o no impuro. No robarás, no mentirás, no tendrás pensamientos o deseos impuros, nuevamente, ¿a qué se refieren con pensamientos y deseos impuros? No codiciarás los bienes ajenos, me encantó lo que dijo Juan Carlos, desear los bienes ajenos es lo que permite querer ser ambicioso, querer generar más, ser más productivo y comercial. Ahora, si analizamos muchos de los temas, por ejemplo, honrarás padre y madre, se lo nota un poco como deber, porque ni siquiera estamos diciendo, bueno, a ver, pero ¿qué tipo de padre y madre tenemos? Lo que también mencionaba Juan Carlos. ¿Qué tipo de personas fueron? ¿Cómo me trataron? ¿Realmente merece que yo los honre? ¿O merece que, digamos, o merecen que simplemente les corte la relación porque me han tratado mal, me han pegado mal y me han humillado de niño? Es decir, lo que Es no que no se puede tolerar lo intolerable, por ejemplo.
de alguna manera te está pidiendo si tolerar lo intolerable, porque acá no te está Claro. diciendo qué tipos de padres tuviste. Mm. Y ahora voy a caer en el tema de la mentira, pero una de las cosas que no tienen en cuenta estos mandamientos, parece que están escritos en piedra, es decir, esto es lo que tenés que hacer, esto es como uno debe actuar. Y lo que no tienen en cuenta es el contexto. Porque lo que no tienen en cuenta es, primero, cuáles son, por ejemplo, las características de estos padres que tenemos que honrar. Cuando nos dicen no mentir, ¿cuál es el contexto o cuál es la situación en la que se nos presenta, en las que no debemos mentir, no importa qué? Y acá yo les hice una pregunta y quiero saber si hay uno o dos comentarios. De acuerdo a la ética objetivista, ¿mentir necesariamente es siempre inmoral o está mal? ¿Qué opinan? Urquizo, Sara, tiene la mano levantada por ahí, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, María? Bueno, estuve escuchando, en realidad más que una opinión, a mí me queda como que una duda que me gustaría como que dejárselas a todos ustedes. Yo entiendo, yo tenía una formación muy cristiana, de hecho, en mis creencias yo sí creo en Dios, pero yo desde muy pequeña he estudiado la Biblia. Sé que este tema de los 10 mandamientos en realidad ha sido como que anulado por el Nuevo Testamento. Entonces, esto, digamos, para los creyentes que ven toda la Biblia, es como que no tiene mucha validez, ¿no? Pero yo sí me pongo a pensar muchas veces de por qué se dio estos mandamientos en esa época, y es algo que tú mencionabas, María. Dios no te dice el porqué de cada uno de esos mandamientos. O sea, como que te dice, amar a Dios, no te dice por qué. Te dice, no cometerás actos impuros, no te dice por qué. Y eso un poco yo respondí bueno, todavía me quedan esas dudas, pero yo leí este libro, El miedo a la libertad de Fromm, en el que te habla que el humano sufre un proceso de individuación, y eso lo hemos pasado todos nosotros desde que somos bebés, porque cuando somos niños, o sea, cuando somos bebés dependemos de nuestros padres. Nosotros necesitamos que nos alimenten, necesitamos que nos ayuden a caminar, que nos enseñen ciertas cosas, etc. Y de ahí empezamos a darnos cuenta que somos seres humanos libres, que nuestros pensamientos nos corresponden a nosotros, que que nuestras acciones dependen totalmente de nosotros. Ese mismo proceso, dice Fromm, surgió con las sociedades en sí, solo que él lo estudia desde la Edad Media, como que el ser humano tuvo un proceso psicológico en el que en la Edad Media, por ejemplo, el ser humano nacía y si tus padres eran zapateros, ya estabas como que destinado a ser zapatero. Entonces, no había como que mucha elección en tu vida porque las sociedades ya estaban conformadas así. Yo digo, mucho más antes de Cristo, o sea, en esa época donde no había, yo pienso, hoy en día ya decimos, nosotros somos individuos y estas reglas son inconcebibles, pero yo me pongo a pensar en los procesos psicológicos de la gente de esa época. Cero modernidad, todos eran, no quiero decir salvajes, no sé, pero tal vez muy prehistórico, no sé si llego a entender. Entiendo. Y tal vez, o sea, me queda la duda de, no sé si eso hubiera sido lo necesario para esa época. Tal vez lanzarlo ahí como para un estudio de, no sabemos cómo era el hombre, ¿no? Yo lo que diría es lo siguiente, Ayn Rand, por ejemplo, llamaba a la religión, y sin ahora tratar de hacer un debate de si la religión es válida, si hay cosas en la religión que es válida o no, ni la existencia de Dios, digamos, no es el objetivo hoy. Pero Ayn Rand decía que la religión era una forma primitiva de filosofía, es decir, cuando la gente no encuentra respuestas científicas o demostrables, pero se hace siempre esas preguntas, ¿de dónde somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Que son preguntas filosóficas que obviamente requieren una respuesta filosófica basada en la realidad, pero mientras uno no tiene elementos de la realidad que te puedan llevar a una conclusión, uno también como va de alguna manera analizando, bueno, esta es una opción o esta otra puede ser una opción. Y ella tomaba la religión como una respuesta posible en ese momento para las preguntas fundamentales filosóficas. Después podemos analizar si es primitivo o no primitivo, pero básicamente yo decía, eran respuestas que se estaban dando a preguntas que realmente eran muy válidas.
Ahora, yo no sé, digamos, tendría que estudiar historia de la época, ver cómo vivía el hombre en ese momento para decir, bueno, estos mandamientos realmente tuvieron sentido, no tienen sentido, la verdad que no lo sé, pero sí lo que te podría decir es que estos mandamientos de alguna manera, y no solamente en la religión, sino muchos filósofos, están vigentes al día de hoy. Mucha gente te dice, y ahora vamos al tema de no matarás, no mentirás y demás, fuera de contexto, esto como uno debe vivir su vida. Y no importa si esto te beneficia o te perjudica, y este es el elemento que vengo a traer. Acá no importa si honrar a tu padre o tu madre te beneficia o te perjudica, si no matar te beneficia o te perjudica, si no mentir te beneficia o te perjudica. Son simplemente cosas fuera de quién es el beneficiario, para quién es esta norma. Es simplemente esto es lo que uno debe hacer. Entonces, primero, no estás dando la razón de por qué, que es lo que mencionaste vos antes. Entonces, lo que te dice la ética objetivista, y acá no es la idea de criticar, sino comparar. La ética objetivista es, para definir que algo es bueno o malo para uno, tienes que saber por qué es bueno o malo para uno. Tenés que poder dar una razón. Es como al hijo que le decís, haz esto porque yo te lo digo. No, digamos, si querés que tu hijo realmente asuma esa responsabilidad de comportarse de alguna manera, tenés que explicarle el por qué, si actúa de esta manera va a ser beneficioso para él y para sus relaciones con los demás o va a ser perjudicial. Tenés que darle una razón del por qué. El otro es tener en cuenta el contexto. Y ahí voy de vuelta a la pregunta de mentir o no mentir, o matar o no matar. Si viene alguien que me viene a apuntar con una pistola y yo tengo un revólver acá y sé que la otra persona me va a matar o va a violar a uno de mis hijos y demás, ¿también aplica el no matar? Entonces uno puede tomarlo como el deber es no matar. Y Kant diría eso, es decir, tienen que ser principios universales que uno debe aplicarlo en todo momento y en toda circunstancia. El mentir, uno no debe mentir nunca. Y una de las preguntas que surgen es, yo vengo, te toco a tu puerta, Sara, y te digo, Sara, soy una asesina contratada y vengo a matar a, no te digo Sara porque no sé quién sos, te digo, vengo a matar a Sara Urquizo. Y te pregunto, Sara, te pregunto, perdón, ¿vos sos Sara Urquizo? Digamos, de acuerdo a la ética kantiana, o si yo sigo estos mandamientos al pie de la letra, vos me tendrías que decir, sí, soy Sara Urquizo, no importan las consecuencias, que yo agarre el revólver y te mate en el momento. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿es moral ahí decir, no sé dónde Sara Urquizo se fue y mentir? Entonces, lo que no tienen en cuenta estos mandamientos, o lo que no tienen muchas éticas que se manejan por el deber, es no tener en cuenta el contexto en el que uno tiene la relación y qué es lo que y quién es el beneficiario. En este caso, si vos no mentís, estás de alguna manera actuando éticamente, pongo entre comillas, en contra de vos mismo, en contra de tu propia vida, porque estás de alguna manera cediéndole a otra persona la posibilidad de matarte, de quitarte tu vida. Entonces, el beneficiario de la ética, de las decisiones que tomamos, de las acciones que tomamos, de lo que decimos, tienen que ser uno mismo. Y ese beneficio obviamente no es un beneficio subjetivo nuevamente y caprichoso, sino es teniendo en cuenta la realidad, teniendo en cuenta lo que queremos ser como seres humanos y teniendo en cuenta todo el contexto de nuestra vida. Entonces, esas son las cosas, no sé si Anderson siguió ahí o si ya se fue, pero básicamente esa es una de las diferencias más importantes que encontré. Más allá de que no se da la razón de por qué estos 10 mandamientos, es que no necesariamente tienen en cuenta la realidad, como por ejemplo, cómo han sido mis padres conmigo, por qué necesariamente tengo que santificarlos, honrarlos, sin tener en cuenta la realidad de lo que ellos han sido conmigo, y no tienen en cuenta el contexto, sino es, no robarás, suponete que estoy en Cuba, en un régimen totalmente corrupto que no puedo sobrevivir. Y hay una manzana ahí de Fidel Castro, no se la voy a robar, se la voy a robar y me la voy a comer, lo voy a dejar a Fidel Castro sin su manzana. Es un ejemplo tonto, pero lo que quiero que lleguemos a la conclusión de esto es que
La ética objetivista tiene 3 parámetros fundamentales, que es encontrar la razón del por qué esto es bueno o por qué esto es malo, para mí como ser humano. La ética es en función del ser humano. El segundo punto es tener en cuenta la realidad, es decir, no podemos juzgar a todas las personas ni todas las situaciones de la misma manera, y tener en cuenta el contexto. Eso no significa que una decisión sea más o menos objetiva, pero el contexto es fundamental. De la misma manera que no valoro este vaso de agua, de la misma manera en este momento que lo valoraría si estuviera hace 3 días en un desierto, eso hay que tenerlo en cuenta cuando definimos también una acción que es correcta, una acción incorrecta. Más preguntas y demás, y si no, si tenemos 2 minutos, me gustaría hacer los ejercicios. Daniel, tenías la mano levantada. Juan Carlos, vos también, pero te lo dejo a Daniel porque vos ya preguntaste mucho. No, Gracias, María. No, una pregunta con los ejemplos que dices, digamos, en que pues la ética tiene que estar muy enfocada a también el beneficio propio, ¿no? Pero entonces se me ocurría, digamos, un caso, nomás una pregunta. Si una persona mata a otra persona, digamos, por robarla, ¿cierto? Y bueno, en el momento no, la policía o esto no lo coge ni nada, y luego se ve en alguna situación donde le están preguntando que si mató a esa persona, y obviamente si no miente, si reconoce este hecho, pues se va a enfrentar a un juicio, posiblemente a una cárcel, etc. Entonces, pues la persona, digamos, pensando en su beneficio, lo negaría, ¿no? Hasta el final. Entonces, no sé, pues en ese caso, ¿cómo creerían que Ahí afectaría? también da para bastante. El punto fundamental ahí, y después te voy a compartir, y recordame, hay una entrevista que Eduardo Martí le hace a Keith Lockitch, que habla sobre lo que es realmente bueno o malo para nosotros, y lo que es un beneficio bueno para nosotros o no. Porque vos podés decir, bueno, cuando tenés otras posibilidades en la vida de generar un trabajo productivo, robar lo estoy haciendo por beneficio propio. Y ahí estamos dejando de lado todo un aspecto del ser humano, que no es solamente robar para poder tener una supervivencia física mejor, o poder comprarme comida, poder comprarme algo que de otra manera no lo haría, sino que tiene todo un componente emocional y psicológico, que pensar que robar te genera algún beneficio es mirar con un prisma corto, o mirar en el corto plazo. Puede parecer que en el corto plazo, bueno, robaste, con ese dinero conseguiste algo, pero lo que no estás mirando es las consecuencias psicológicas en tu autoestima que esa acción a lo largo lleva. Y lo que es más fundamental, y acá me gustaría que estuviera Juan Ignacio Ardón, que es el psicólogo, para ver las consecuencias psicológicas que actuar robando o mintiendo y demás tiene en la vida de uno, y tiene sobre todo en la autoestima. Y el problema es que cuando uno dice, bueno, pero la autoestima suena algo muy romántico, medio abstracto, pero ¿qué importancia realmente tiene en nuestra vida? Y acá la respuesta es: tiene una importancia fundamental. Porque cuando la autoestima es algo que uno trabaja, podés trabajar para que crezca, o podés tomar decisiones que hacen que te disminuya. Pero cuando tu autoestima es baja, en el fondo vas a llevar a cabo acciones en tu vida pensando en que vos no tenés valor. Y poco a poco vas a ir tomando decisiones en tu vida que cuando llegues al final de tu vida te vas a dar cuenta que en el fondo generas una autodestrucción. Esto es muy psicológico, parece muy abstracto, pero la próxima reunión, el próximo tema, va a estar Juan Ignacio Ardón dictándolo. No me acuerdo ahora el título del próximo capítulo, si alguien lo tiene ahí, por ahí me puede ayudar. Pero justamente vamos a hablar un poco de este tema. También de que necesariamente lo que consideramos como beneficio a corto plazo, eso es lo que hablamos. Tenemos que tomar la vida del hombre en todo su plazo. No necesariamente es un beneficio. Entonces, más allá de si mentir al policía no, lo que tenés que analizar ahí es si el hecho de robar realmente es un beneficio, o si en el fondo lo que estás haciendo es clavándote o disparándote a tu propio ombligo. Pero analicemos un poco mejor la vez que viene con Juan Ignacio, que es el psicólogo, y también te va a ayudar un poco a ver el tipo de decisiones que a veces uno considera beneficiosos o caprichosos en el corto plazo, el verdadero impacto que tiene en tu vida en el largo plazo.
Me gustaría terminar acá y si tienen un ratito, hacer estos ejercicios. A ver, esperen que voy a compartir pantalla nuevamente. Me gustaría que tomaran lápiz y papel. Les voy a dar un minuto para responder. Muy fácil, no quiero que piensen demasiado, sino que parezco antiobjetivista lo que estoy diciendo. No quiero que piensen demasiado. Déjense llevar y les voy a dar un minuto para que contesten. Pueden contestar las tres o pueden tomar una para responder. Vamos a empezar por la primera. Si adoptaras plenamente la ética objetivista, de acuerdo un poco a todo lo que vimos hoy, ¿quiénes se transformarían hoy en tus héroes? Les dejo un minuto. Vamos a la siguiente. ¿Qué decisión tomaste recientemente o en el pasado basado consciente o inconscientemente en la ética altruista, mística, socialista, subjetivista? Pueden elegir la que quieran. ¿Y cómo crees que cambiaría algún aspecto de tu vida o de la sociedad si practicáramos la ética objetivista? Tengo exactamente 2 minutos para quien quiera levantar la mano y comentar algo y cerrar la reunión de hoy. ¿Alguno que se anima a compartir alguna respuesta? Luis, adelante. Rebeca después, Anderson y terminamos ahí. Ok, gracias María. Pues creo que, bueno, a mí en lo personal, Ayn Rand me ha ayudado mucho a entender un poco mejor la vida, entender mejor qué es realmente la autoestima, porque pues los psicólogos te pueden decir muchas cosas, pero realmente el objetivismo a mí en lo personal me ha ayudado mucho a enfocarme más, a ver los hechos de la realidad. Creo que enfocado más en la última pregunta, creo que las personas seríamos mucho más felices, seríamos mucho más honestas y tendríamos una sociedad un poco más honesta y sin tantos tabús y tendríamos una sociedad más libre. Gracias. Muchas gracias, Luis. Rebeca. Sí, bueno, yo me voy a enfocar en la primera pregunta, ¿no? Guiándonos en la ética objetivista, ¿quiénes serían mis héroes? Creo que ahorita no se me ocurre ningún nombre en específico porque además, o sea, es difícil, ¿no? Decir, pero tendría que ser alguien que practicara casi en un 100% como que sus valores, o sea, 3 valores principales, ¿no? Que serían la racionalidad, o sea, alguien completamente racional, también productivo, ¿no? Con un propósito en la vida y que se dedique casi al 100% en alcanzarlo y que tenga orgullo o autoestima, ¿no? De lo que produce y de lo que ha hecho con su vida. Entonces, esos 3 definirían a quién serían héroes. Bastante diferente a los modelos, digamos, que de alguna manera hemos tenido hasta el día de hoy. Gracias, Rebeca. Y me quedaba por ahí, no sé si está Anderson, tenías la mano levantada, pero ahora no te veo. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, te escucho, Anderson, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias a Dios, yo siempre digo así, pero no sé si es el mejor. Está muy bien, está muy bien. Dios te bendiga.
Amén, amén. La primera, he estado pensando y quizás un personaje nuevo que está en la palestra, Elon Musk, un empresario el cual, o sea, no tiene y no le debe nada a nadie ni tiene por qué hacer lo que hace, busca algún beneficio comprando una red y dice que defiende uno de los principios, o sea, fundamentales. La libertad de expresión yo lo asocio a la propia libertad, del poder expresarse. Ese sería uno de los que dirían. Y la segunda pregunta es pagarle una deuda de un familiar, solo porque es mi familiar. Y la última, la fórmula en forma de pregunta, o sea, la sociedad realmente con este principio objetivista estaría en menos en decadencia. Y luego en forma de pregunta, porque bueno, en el mundo como se conoce de todo, he visto a personas quizás cercanas a la filosofía que también defienden activamente los estupefacientes. Entonces, una sociedad donde ellos actúan bajo efectos psicotrópicos realmente estaría o sería mejor. O sea, eso es lo que no me quedaría claro. Muchas gracias y disculpen si me extendí. Me gusta la pregunta esa para reservar a Anderson, no nos queda mucho tiempo hoy, tengo otro Zoom a continuación, pero reservar esa pregunta para la próxima, así como trajiste los 10 mandamientos que nos sirvió de buen tema hoy, reservar esa pregunta para la próxima que me parece importante analizarla. Y nos queda Muchas Sara, gracias. no sé si tenías la mano levantada vos también. Sí, tenía la mano levantada, pero creo que por mi internet medio que se atrasó pero bueno, ok, doy de manera rápida mi opinión. En base a la pregunta que creo que hasta ahora nadie la respondió, que antes practicabas, que consideras altruista y ahora tal vez no, adoptando la ética objetivista, a mí RAND me ayudó mucho a cambiar muchas relaciones personales que yo tenía en mi vida, inclusive con mi familia. Como yo les había dicho, yo sí tuve una crianza cristiana, yo quería estudiar mucho la Biblia antes, y siento que muchas de las cosas que me las inculcaron de manera tergiversada, cosa que yo muchas veces me sacrificaba a mí misma por los demás, por mi hermanito, por mis padres, inclusive esto me pasaba con mis amigos, y obviamente yo me sufría porque siempre ponía mis metas, mis sueños, como que los reprimía, porque decía, los otros están peor que yo. O decía, alguien me necesita más de lo que yo podría. O sea, yo estoy bien, los otros están mal, entonces yo me tengo que La sacrificar. culpa. Sentía una culpa, eso. Rand me ayudó a mí cuando yo leí La Rebelión de Atlas, a quitarme esa culpa, porque yo decía, no es que haya estado algo mal en mí, sino más bien yo hacía más de lo que debía. Y la gente, o sea, no es por buscar agradecimiento, ¿no? Pero yo sí me empecé a dar valor propio. Me empecé a subir mi autoestima gracias a eso. Y gracias a que solté, o sea, no es simplemente soltar y ya. Lo bueno de soltar estas relaciones fue que las personas a las que solté empezaron a surgir, o sea, surgir mejor de lo que estaban conmigo. Era como que yo hasta incluso no permitía que avancen solas. O sea, curioso porque te mejora muchísimo tus relaciones. Eso. Bueno, gracias Sara por compartir esta experiencia. Gracias por compartir también todas sus opiniones en esto. La idea es que esto también generar estos espacios interactivos en donde todos podamos pensar ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy estudiando esto? ¿Para qué estoy tratando de comprender el objetivismo de manera más profunda, ¿no? Así que quedan interrogantes para la vez que viene. La próxima reunión es el 17 de mayo y vamos a ver salud mental versus misticismo y autosacrificio. Lo vamos a tener a Juan Ignacio Jordán, objetivista, psicólogo objetivista. Entonces les estoy mandando durante esta semana la grabación de esto por si quieren volver a repasar, más las lecturas de la próxima vez, pero básicamente que es el capítulo sobre salud mental versus misticismo y autosacrificio. Les agradezco a todos por estar acá y nos vemos entonces el martes 17 de mayo. Les mando un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.